Como uno de los diálogos socráticos que nos permiten conocer el pensamiento de Sócrates, la Apología es una obra en la que Platón pretende no solo reconstruir lo que probablemente fue la defensa de nuestro filósofo ante el tribunal que lo condenó a muerte, sino también mostrar el carácter y temple de un auténtico filósofo, aquel que es capaz de desatender sus propios asuntos cara a atender los asuntos públicos y defender una vida virtuosa, caracterizada por su fuerte compromiso con la verdad. Si bien es cierto que los cargos que se le imputaron no hubieran prosperado en otra época, eh, en el 399 a.C. vemos una gran sensibilidad ante este tipo de acusaciones, las cuales se respaldaban en una falsa imagen de Sócrates que asociaba su quehacer filosófico con aquel de los sofistas. Para sociedades como la ateniense de esta época, en efecto, se asociaba a Sócrates con todos aquellos que ponían en duda la existencia de los dioses, que cuestionaban la autoridad de los padres y que, pues, por ende, generaban, pues, caos al interior de la sociedad, ¿no? Esta asociación se debía probablemente a que se le veía constantemente dialogar con estos y quizás dialogando no tan, digamos, en un tono tan agresivo como a veces Platón no lo presenta, sino quizás de una forma más amigable. De ahí que a pesar de que Sócrates era conocido por muchos de los atenienses, incluso por muchos de los jueces que estaban ahí presentes, pues es probable que esa falsa asociación con los sofistas, junto con el miedo de que la actividad de estos últimos desestabilizara la sociedad ateniense, pues sea una de las causas por las cuales prosperó la acusación. Parte del semblante de Sócrates se hace patente en la forma en la que responde a las acusaciones de impiedad y de corromper a los jóvenes, ya que si esto hubiese seguido las prácticas judiciales de su época, esto es ir a la tribuna a rogar, implorar clemencia, desdiciendo todo su modo de vida y por tanto echando a perder su imagen de rectitud moral, pues es probable que la acusación no hubiese prosperado. Sócrates, sin embargo, pues decide eh, ser coherente con su forma de vida, aun sabiendo de que esto tendrá una consecuencia muy fuerte, que es la condena a muerte. Renegar de la propia vida, concebida como una vida caracterizada por su resolución y compromiso con la búsqueda de la verdad, pareciera algo que es peor que la muerte misma. Quien asume un compromiso sincero con la verdad, en efecto, pues tiene también un compromiso de defenderla en todo momento, incluso cuando eso significa poner en riesgo nuestra propia existencia. Se trata de una defensa de la propia forma de vida, no porque Sócrates se empecine en defenderse a sí mismo, sino porque al defender su propia forma de vida defiende también todos aquellos ideales por los que ha vivido, la búsqueda sincera de la verdad, del bien, la justicia, la belleza, etcétera. Y esta actitud la reafirma Sócrates en el segundo momento de la apología, una vez que ha sido declarado culpable, momento en el que habitualmente el acusado proponía una pena distinta a la que, a la que había solicitado el acusador, que en este caso era la pena de muerte, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que Sócrates insiste en ser coherente, ¿no? Hacer esto, sin embargo, implicaba admitir la culpa. Si Sócrates proponía una pena alterna a la que el acusador proponía, eso era admitir que él era culpable, sería darle la razón al acusador y por tanto faltar a la verdad. Razón por la cual Sócrates prefiere mantenerse firme en su resolución y asumir la muerte como la consecuencia natural de esta decisión. En ese sentido, lo primero que hace Sócrates en su defensa es distinguir su actividad como orador de aquella de los sofistas, quienes son hábiles para hablar porque construyen frases adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos, mas no porque sean hábiles para decir la verdad. Esto es fundamental para su defensa, ya que la acusación de impiedad se respalda en la creencia de que Sócrates se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. Y de que los que investigan eso no creen en los dioses. Si bien la primera parte de esta creencia puede remitirnos a los sofistas, a los filósofos presocráticos, que indagaron sobre los principios de la naturaleza y por tanto sobre las cosas celestes y sobre todo lo que hay bajo la tierra, eh, la parte central de esta acusación alude más bien a la capacidad retórica que se le escribe, el hacer más fuerte el argumento más débil y enseñar estas mismas cosas a los jóvenes, una habilidad que caracterizaba a los sofistas.
De ahí que Sócrates, por un lado, aclare que él no habla con la intención de menospreciar este tipo de conocimientos, si alguien es sabio acerca de tales cosas, y por otro lado, señale que él no se dedica a reflexionar sobre tales temas, lo cual es un primer paso para mostrar lo infundado de esta creencia. Sócrates también se deslinda de la práctica de sofistas como Gorgias, Pródico e Hipias, quienes suelen ir de una ciudad a otra para persuadir a los jóvenes a quienes les era posible recibir lecciones gratuitas de los conciudadanos, de sus mayores, y que sin embargo renuncian a estas lecciones gratuitas para irse con los sofistas y pagarles pues algún dinerillo, ¿no? Eh, Quien la acusa de impiedad y de corromper a los jóvenes, en efecto, lo hace bajo el supuesto de que es un sofista, creencia que no se corresponde con su forma de vida, pero con la cual se le asocia al ver que éste, con la intención de entender qué es lo que el oráculo de Delfos quería decir al afirmar que no había en Atenas hombre más sabio que él, se dedica a dialogar con todos aquellos que se llamaban sabios, incluyendo a los sofistas. La intención de Sócrates no es presumir su sabiduría ni afirmar que él era el más sabio, sino por el contrario mostrar que había gente más sabia que él y que por tanto no hacía sentido lo que su amigo Querofonte le había contado sobre el oráculo de Delfos. Sócrates creía que en efecto, si encontraba a alguien más sabio que él, podría decirle al oráculo, este es más sabio que yo y tú decías que lo era yo. Algo que no sucedió, ya que al interrogarlos no solo descubría para sí mismo y para todos los que estaban presentes en la conversación, que estos eran igual de ignorantes que él, sino también que eran conscientes que no eran conscientes de su ignorancia. Si Sócrates era más sabio que estos, no era porque tuviera un conocimiento mayor, sino porque era plenamente consciente de su ignorancia. Dice Sócrates, es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Ya fueran los políticos, los poetas o los artesanos, Sócrates se jactó de que los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga según el dios. En cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio. Esto nos enseña dos cosas que son fundamentales para el quehacer filosófico. En primer lugar, que no todo aquel que presume sabiduría es efectivamente sabio, por más elaboradas que sean sus palabras o discursos. La pedantería, la soberbia y la arrogancia en el saber, en efecto, son actitudes contrarias a las del filósofo, cuyo juicio debe ser siempre moderado y humilde. En segundo lugar, que el tipo de sabiduría al que alude la filosofía no es un saber ajeno al conocimiento ordinario, sino un saber que, a diferencia de los que creen que la ciencia es el modelo del conocimiento humano, toma este conocimiento ordinario como punto de partida. Con esto último no estamos negando que la sofisticación que distingue al conocimiento científico y al filosófico del conocimiento ordinario, como afirmando que hay una continuidad entre entre ambas formas de saber, no estamos negando que sea más sofisticado. Hay una cierta continuidad entre estas formas de saber, de modo que ni el científico ni el filósofo pueden darse el lujo de despreciar lo que aprendemos mediante estos tipos de saberes ordinarios, ¿no? Aunque tampoco debamos, claro, instalarnos en el mero saber ordinario. A lo largo de la historia de la ciencia, pero en especial de la filosofía, vemos que el conocimiento ordinario ha servido como pauta para grandes descubrimientos o reflexiones, tal y como se puede apreciar, por ejemplo, en el caso del descubrimiento de la penicilina. Si bien es cierto que en su descubrimiento hay algo de fortuito, que hubiera cierto hongo creciendo en las placas de Petri que usó Fleming para experimentar con cierto tipo de bacterias, también es necesario decir que influyó la capacidad de asombro que motivó a Fleming a reparar en el halo libre de bacterias que se formó alrededor de ese hongo. Eh, en lo que respecta a la humildad, vemos que Sócrates no se limita a darse cuenta de la ignorancia de los más presuntuosos, no le basta con reparar para sí mismo en su ignorancia, sino que también busca refutarlos, hacer al otro consciente de su error, a pesar de que sabe de que eso le puede traer su enemistad. Si bien esto le da un cierto aire de petulancia y altivez, sería un error craso creer que a Sócrates solo le interesaba refutarlos para mostrar sus grandes habilidades retóricas, como ocurre con aquellos que están más interesados en ganar una discusión que en descubrir la verdad.
No, Sócrates no lo refuta para mostrar la grandilocuencia de sus palabras, sino más bien para hacerlos entrar en razón, reafirmando con eso su genuino compromiso con la búsqueda sincera de la verdad. De ahí que al interrogar a los poetas y a los artesanos se diera cuenta, por un lado, que los primeros no hacían por sabiduría lo que hacían, sino por ciertos dotes naturales y en estado de inspiración, como los adivinos y los que recitan los oráculos. Y por otro lado, que entre los artesanos de quienes reconocía que sabían cosas que él no, dice, cada uno de ellos se estimaba que era más sabio también respecto a las demás cosas, incluso las más importantes, y ese error velaba su sabiduría. Alguien que se preocupa genuinamente por buscar la verdad, por tanto, debe mantenerse siempre firme en la humildad, ya sea para reconocer la insuficiencia de sus palabras, o sea para que lo poco que sabe no quede velado por su arrogancia. Sócrates además sabe que al refutar a aquellos que se jactan de ser sabios, se va a ganar su enemistad, pero sabe también que es preferible mantener su compromiso con la verdad, lo que en la apología concibe como una forma de prestar auxilio al Dios. Defender y buscar la verdad a pesar de la propia ignorancia es mejor que mantener una falsa apariencia de sabiduría. Quien ama la sabiduría, en efecto, debe ser consciente de que la sabiduría humana es digna de poco o nada. O bien, como dice Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. No es que Sócrates carezca por completo de conocimiento o que al menos eso crea, sino que se da cuenta de su propia finitud y precariedad cara a la verdad, que es siempre infinita. La sabiduría socrática en este sentido consiste más en un ser consciente de su propia pequeñez frente a la verdad que en un gran cúmulo de conocimientos adquiridos. Consiste, como diría más tarde el Cusano, en una docta ignorancia, esto es, en ser plenamente conscientes de que todo nuestro conocimiento, por más eruditos que seamos, es nada en comparación con la verdad. Tan grande es esta conciencia de su propia ignorancia que Sócrates se ve en la necesidad de advertir a los jueces contra aquellos que creen que él es sabio respecto de todo aquello que refuta a los otros, incluyendo todo aquello que refutan a los jóvenes que lo imitan, que imitándolo examinan a otros que se dicen sabios y que llegan a las mismas conclusiones. Dice, pues los que creen eso, irritados con él, son los mismos que lo acusan de ser sofista, razón por la cual, dice, simulando saber sin saber nada, terminan por adscribirle las cosas de los sofistas. Una vez que ya ha desarticulado esta primera acusación, esta primera creencia que está como telón de fondo, distinguiendo su actividad de aquella de los sofistas, Sócrates se aboca a examinar puntualmente la acusación de Meleto, a saber, dice el texto, dice que delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades. En este caso vemos una diferencia sustancial. Mientras que en la primera acusación estaban ausentes los que promovieron esa falsa imagen de Sócrates, en este segundo momento de su defensa, tanto el acusador como todos aquellos que promovieron la acusación están presentes. Y por tanto es natural que su estrategia argumentativa cambie, aunque tome como punto de partida algunas de las tesis que ya ha presentado. La estrategia argumentativa de Sócrates así consiste en interpelar directamente a sus oponentes cada mostrar lo absurdo de sus acusaciones, comenzando por demostrar lo absurdo que es acusarlo de corromper a los jóvenes. Sócrates, en este sentido, comienza demostrando que Meleto lo acusa a la ligera, simulando preocuparse por la educación de los jóvenes, cuando en realidad es un tema sobre el cual nunca ha discernido. Si Mileto realmente se preocupara por la educación de los jóvenes, en efecto, sabría que sabría quién los hace mejores. Vemos, sin embargo, que a Meleto no le preocupa esta cuestión, ya que, de ser así, no afirmaría que todos los atenienses los hacen buenos y honrados, excepto Sócrates. Eh, eh, que es semejante a afirmar que cualquiera, dice Sócrates, hace mejor a los caballos y no solo a algunos, como los cuidadores de los caballos. Eh, eh, Quien se preocupa realmente por la educación de los jóvenes debe saber, según este argumento, que no todos los hacen mejores y que incluso algunos los echan a perder, tal y como ocurre con el cuidado de los caballos y de cualquier otro animal doméstico. Suponiendo, sin embargo, que todos los atenienses hacen buenos a los jóvenes y solo Sócrates los corrompiera, algo que Sócrates mismo dice pues, sería una gran suerte, eh, este procede a demostrar lo absurdo de la acusación de Meleto. Veamos. Dice, el argumento se puede plantear de la siguiente forma. Si a Sócrates
Si Sócrates corrompe voluntariamente a los jóvenes haciéndolos malvados, y los malvados siempre hacen daño a los que están a su lado, mientras que los buenos siempre les hacen bien, se siguen dos cosas. O bien Sócrates desea voluntariamente recibir daño de aquellos jóvenes a los que corrompe, o bien que los corrompe involuntariamente. Dado que nadie prefiere recibir daño a recibir ayuda, acorde con lo establecido por Meleto, se sigue que en palabras de Sócrates, o no los corrompo, dice, o si los corrompo no lo hago involuntariamente. De manera que la acusación es falsa. Sócrates no puede en efecto querer corromper a los jóvenes y querer al mismo tiempo no recibir daño de los malvados, algo que ciertamente ocurriría si genuinamente los corrompiera. Si a pesar de esto Meleto insiste en acusarlo de corromper a los jóvenes, algo que, según el argumento anterior, solo puede ocurrir involuntariamente, Sócrates advierte que por esta razón, por esta clase de faltas, la ley, es una cita textual, no ordena hacer comparecer a uno aquí, sino tomarle privadamente y enseñarle y reprenderle, pues es evidente que si aprendo, cesaré de hacer lo que hago involuntariamente, algo que evidentemente Meleto no tenía la intención de hacer. Ahora bien, Meleto no solo acusa a Sócrates de corromper a la juventud, sino también de enseñarles a los jóvenes a creer en otras divinidades distintas a las que se rendía culto en Atenas. Se trata de una acusación que, por cierto, solo se entiende bajo el crisol de la religiosidad griega, ya que en la antigua Grecia, a pesar de que creían en un vasto número de divinidades, tal y como atestigua tanto la Iliada y la Odisea de Homero como la Teogonía de Hesiodo, pues cada ciudad rendía culto solo a alguno de estos dioses, es decir, se daba una forma de religiosidad pública en la que cada ciudad o región privilegiaba el culto a algunos dioses bajo la creencia de que esas divinidades los favorecían de manera especial, ¿no? Que ellos eran los consentidos de esa divinidad. No es raro, por ejemplo, ver que en la Iliada, ver cómo en la Iliada Apolo favorece a los troyanos, así como pues, tampoco lo es pensar que los espartanos rendían un culto especial a diosas como Atenea y Ares, ¿no? Dioses tradicionalmente asociados con la guerra. Lo que nos parece raro de la cuestión de Meleto y que quizás sea algo propio de la sensibilidad de la época en que probablemente se realizó el juicio de Sócrates, es que en la misma religiosidad griega solía convivir con otros cultos y ritos, como era el caso del culto órfico que tanto influyó a Platón. Tal vez por esta razón Sócrates busca aclarar la acusación de Meleto, pues en sus palabras dice, yo no puedo llegar a saber si dices que yo enseño a creer que existen algunos dioses y entonces yo mismo creo que hay dioses y no soy enteramente ateo ni delinco en eso, pero no los de la ciudad, no los que la ciudad cree, sino otros, y es esto lo que me inculpas, que otros o bien afirmas que yo mismo no creo en absoluto en los dioses y enseño esto a los demás. La acusación de Meleto, sin embargo, se vuelve inverosímil cuando ésta termina reformulando su acusación y endurece el cargo, transitando de un mero problema de heterodoxia religiosa a una imputación de ateísmo radical. Meleto, en efecto, acusa a Sócrates de no creer en absoluto en los dioses y, para hacerlo más enfático, le adscribe la opinión de que por la que se acusó a Anaxágoras de impiedad, según la cual los astros como el sol y la luna no eran divinidades, sino rocas incandescentes. De ahí que Sócrates muestre el infundado de esta acusación a partir de tres cosas. En primer lugar, que esa acusación se basa en una confusión de Sócrates con los filósofos de la naturaleza como Anaxágoras, cuando es de sobra conocido por los jueces que han convivido con él, pues que él no es el autor intelectual de esas creencias. En segundo, mostrando que es ridículo afirmar que los jóvenes los aprenden de él, lo que de vez en cuando pueden adquirir en la orquesta por un dracma con mucho y reírse de Sócrates y pretende que son suyas estas ideas, especialmente al ser tan extrañas. Finalmente, en tercer lugar, reparando en la inconsistencia en la que cae Meleto al reformular la acusación, ya que al reformularla termina por afirmar que Sócrates delinque no creyendo en los dioses, pero creyendo en los dioses. Afirmación que, como señala Sócrates, es propio de una persona que juega, es alguien que está jugando. Sócrates no puede en efecto ser ateo y al mismo tiempo creer que existen cosas propias de las divinidades, como sostiene Meleto en la acusación inicial, por lo que concluye que no hay posibilidad, le dice directamente a Meleto, de que tú persuadas a alguien que, aunque sea de poca inteligencia, de que una misma persona crea que hay cosas relativas a las divinidades y a los dioses, y por otra parte, que esa persona no crea en divinidades, dioses ni héroes.
Tras haber respondido a las acusaciones formales e informales en su contra, Sócrates aprovecha el tiempo restante de su defensa para explicar y justificar la motivación última de su actividad indagatoria, entendida como una misión encomendada por el dios Apolo a través del oráculo. Al hacer esto, Sócrates pretende mostrar su actitud como coherente y fundada, y al mismo tiempo justificar por qué considera que no debe desistir a su forma de vida, incluso cuando eso ponga su vida en peligro. Para Sócrates es claro, en efecto, que uno no debe desistir ni de lo justo ni de lo bueno, esto es, de sus convicciones morales básicas, aun cuando eso pueda significar poner su vida en riesgo. En estas situaciones de riesgo acorde con esta parte del discurso socrático, la gente lo único por lo que debe preocuparse es por la calidad moral de sus actos. Si el acto que se dispone a realizar es justo, entonces no debe temer por su vida. Tal y como Aquiles desdeñó la muerte, a la muerte y el peligro, temiendo mucho más vivir siendo cobarde sin vengar a los amigos. Nos encontramos pues ante una situación límite en la que uno no debe desistir de lo justo y lo bueno en aras de salvaguardar la propia vida, ya que el hacerlo sería atentar en contra de nuestras propias convicciones morales y por tanto en contra de nosotros mismos. En estas situaciones límite, tal y como se puede ver a lo largo y ancho de los diálogos socráticos, es mejor padecer una injusticia que cometerla, ya que al padecerla no estamos atentando en contra de nuestras propias convicciones y por ende en contra de nosotros mismos, mientras que al cometerla terminamos por corrompernos y en cierto sentido por dejar de ser fieles a nosotros mismos. Lo propio de alguien que se dedica a la búsqueda sincera de la verdad y a su consecuente defensa del bien y de la justicia, así no es no desistir o renunciar a esto, incluso cuando eso nos conduzca irremediablemente a una situación de riesgo. En relación con esto último, Sócrates añade que en el puesto que uno se coloca porque considera que es el mejor o en el que es colocado por un superior, allí debe ser, dice, según creo, permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna más que la deshonra, como ocurre en el caso de la guerra cuando algún superior te asigna en un puesto de combate. De la misma manera que sería deshonroso abandonar tu puesto en medio del combate por temor a la muerte, pues dice Sócrates, también sería deshonroso si Sócrates desistiera de su actividad, ya que le ha sido ordenado por la divinidad, según le parece, pues vivir filosofando y examinándose a sí mismo y a los demás. Así como destacó en la milicia por su valor, Sócrates considera que no solo sería indigno de él si desobedeciera el designio del oráculo, sino que también sería una razón suficiente para acusarlo genuinamente de impiedad y llevarlo consecuentemente a juicio. Esta segunda parte de su argumentación así encierra una crítica velada a sus conciudadanos, ya que con esto les recrimina que lo están enjuiciando por mantener el mismo tipo de actitud por la que en la guerra se le honró. Si la deshonra y la pérdida de nuestras propias convicciones morales es peor que la muerte, ¿por qué la gente le tiene más miedo a la muerte que a estas? ¿De verdad podemos decir que el temor a la muerte es razón suficiente para desistir de nuestro modus vivendi? Vemos, sin embargo, que Sócrates cuestiona esta misma actitud ante la muerte, ya que temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, dice, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero le temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. ¿Por qué entonces alguien preferiría un mal incierto a algo que no, de lo que no sabemos si realmente es algo malo, sobre algo que sabemos con total certeza que es malo, como el cometer una injusticia y desobedecer al que es mejor, sea Dios o un hombre? Con esto en mente, dice, Sócrates muestra la firmeza de su resolución. Dice, en comparación con los males que son males, jamás temeré ni evitaré lo que no sé si incluso es un bien. Más aún, si sus jueces deciden liberarlo a condición de que desistiera de su actividad y de que en caso de que no lo hiciera se le condenase a muerte, Sócrates mismo les advierte que se decantaría por la muerte, lo cual sirve para entender la razón por la cual rechaza hacer algún tipo de trato para cambiar su condena. Para Sócrates, en efecto, es más vergonzoso preocuparse por la riqueza, la fama y los honores y no interesarse por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible, que que tener que morir por desistir de su actividad y actitud filosófica.
Finalmente, Sócrates concluye la justificación de su actividad y su negativa a desistir, reparando lo siguiente, dice, sabed que si me condenáis a la muerte, siendo yo cual digo que soy, no me dañaréis a mí más que a vosotros mismos. Esto se debe a dos cosas. Por un lado, a que, según nuestro filósofo, el hombre bueno no puede realmente sufrir daño de un hombre malo, pues ese supuesto daño solo repercute en bienes exteriores y no en los bienes superiores, que son los bienes interiores del alma. Por otro lado, a que, según se ha mencionado anteriormente, para Sócrates es mejor padecer una injusticia que cometerla, como se aprecia en el caso de Anito y de Meleto. Al hombre bueno pueden ciertamente matarlo, desterrarlo, quitarle sus pociones, algo que usualmente se cree que son grandes males, cuando en realidad es un mal mucho mayor intentar condenar a muerte a un hombre injustamente. Sócrates incluso advierte que este tipo de actos, aludiendo específicamente a su caso, representan no solo un mal para sus acusadores, sino también para la polis, lo cual se debe fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, en cuanto habrían cometido una injusticia. En segundo lugar, a que con su muerte privarían a la polis de los beneficios derivados de esta función encomendada por la divinidad a Sócrates. Atenas difícilmente encontraría a otro que, descuidando sus propios asuntos y sin cobrar u obtener algún beneficio para sí, se dedica a exhortar a sus ciudadanos a que se preocupen por la virtud. Así, a modo de corolario para justificar su actividad, Sócrates explica por qué ha preferido realizar esta encomienda en lo privado y no en lo público, a través de la política. Pues en sus palabras dice, si yo hubiera intentado anteriormente realizar actos políticos, habría muerto hace tiempo y no os habría sido útil a vosotros ni a mí mismo. Si el atender esta encomienda de la divinidad en privado, al atender esto, se ha ganado la enemistad de muchos y su consecuente enjuiciamiento, al oponerse a la voluntad de la asamblea, imagínense, y tratar de evitar que sucedan muchas cosas injustas e ilegales en la polis, se habría ganado ese fatal destino desde antes. Algo que, por cierto, Platón experimentaría en carne propia en sus múltiples viajes a Siracusa. Para probar esto y justificar su negativa a dedicarse a la política, Sócrates menciona algunos de los actos de oposición tanto en tiempos del régimen democrático como contra el régimen oligárquico de los 30. Para que sepáis, dice, que no cedería ante nada contra lo justo por temor a la muerte, y al no ceder al punto estaría dispuesto a morir. Sócrates concluirá su defensa reiterando su convicción de no haber dañado a nadie y afirmando que jamás se ha considerado maestro de alguien joven o viejo. Una vez que ha concluido la defensa de nuestro filósofo y que los jueces han votado a favor de la pena propuesta dada por el acusador, esto es, la pena de muerte, llega el momento de presentar una contrapropuesta, momento en el que, como era costumbre de la época, el culpable realizaba una propuesta de condena alterna para tratar de menguar la condena solicitada. En el caso del juicio de Sócrates, como era de esperar, pues vemos a un filósofo totalmente dispuesto a no seguir esta usanza y, por tanto, a esbozar las razones por las cuales se niega a hacer una alternativa, por más injusta y desproporcionada que sea la pena que solicitó Meleto. Acorde con este último alegato, si la práctica jurídica consiste en proponer una condena justa para Sócrates en función del mérito o demérito de sus actos, se sigue que entonces que lo justo sería una manutención en el Pritanio. Ir al Pritaneo, en efecto, era un privilegio para que los atenienses daban prioritariamente a todos aquellos que consideran como sus benefactores, alternativa que por supuesto causará extrañeza entre los miembros del jurado, pero que este, descuidando de su propia persona y sus asuntos, solo iba allí intentando convencer a cada uno de vosotros, dice, de que no se preocupara de ninguna de sus cosas antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible, ni que tampoco se preocupara de los asuntos de la ciudad antes que de la ciudad misma y de las demás cosas según esta misma idea. Se trata en efecto de una contrapropuesta que pone en cuestión el veredicto del jurado, al aplicar para sí un criterio de retribución en proporción al mérito o demérito de sus actos. Si Sócrates efectivamente ha corrompido a los jóvenes, entonces deberá proponer una pena que, en justicia, ayude a resarcir el daño ocasionado. Pero si sus acciones
no han causado ningún daño, sino todo lo contrario, este es un bien para la polis, entonces lo justo es que la polis lo recompensa por su labor. Esta recompensa, acorde con lo que Sócrates ha planteado a lo largo del juicio, solo sería proporcional y por tanto justa si la polis, en lugar de darle la pena de muerte que solicita Meleto, busca restituir cuando menos parte de lo que ha sacrificado en aras de realizar la encomienda de la divinidad. Eh, Dado que la ley dicta que el tribunal puede elegir entre la sentencia solicitada y la presentada por el acusado, Sócrates deja al tribunal en una situación bastante perpleja, pues debe decidir si se decanta por una pena desproporcionada y de mucha severidad, que es la pena de muerte, o si se inclina por darle el beneficio que éste solicita. Aunque quizás sus acusadores esperaban que Sócrates propusiera una alternativa más decorosa como el exilio, el hecho de que no le siga el juego constituye una forma indirecta de reafirmar su postura, a pesar de que puede figurar el resultado que esto tendrá. Dice la apología, dice, en efecto, si digo que eso es desobedecer al Dios y que por ello es imposible llevar una vida tranquila, no me creeréis pensando que hablo irónicamente. Si por otra parte digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, si digo que una vida sin examinar no tiene objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. Sin embargo, la verdad es así como yo digo, atenienses, pero no es fácil convenceros, además no estoy acostumbrado a considerarme merecedor de ningún castigo. Esto nos conduce al final del diálogo, donde Sócrates, una vez que se ha dedicado, que se ha decidido su condena, les habla nuevamente a los jueces, dirigiéndose en primer lugar a los que lo condenan, a los que lo condenaron. A esto les advierte que con su muerte no lograrán obtener ningún beneficio ni para la polis ni para sí mismos, puesto que ellos estarán dispuestos a injuriarlos también, puesto que los que están dispuestos a injuriarlos también lo estarán para difamarlos, de manera que quedarán expuestos al desprestigio de haber condenado injustamente a muerte a un hombre inocente. Eliminándolo además, no evitarán la molestia de tener que dar cuenta de su modo de vida, pues dice, no es fácil, atenienses, evitar la muerte, es mucho más difícil evitar la maldad. De modo que aun cuando Sócrates salga del juicio condenado a muerte, estos saldrán condenados por la verdad, culpables de perversidad e injusticia. Acorde con las palabras de Sócrates, serán los jóvenes mismos quienes, irritados por su condena, salgan a reprocharles por su forma de conducirse. Sócrates, en segundo lugar, se dirige a los que han buscado su absolución e intenta convencerlos de que quizás su condena sea parte de los designios de la divinidad, puesto que habitualmente se les presentaba la advertencia de la divinidad cuando iba a obrar en forma no recta, dice, oponiéndose aún a cosas muy pequeñas. Y en esa ocasión dice, no lo retuvo ni le mandó ninguna señal de oposición. Dado que la divinidad no se ha manifestado, dice Sócrates, es probable que la muerte, a diferencia de lo que cree la mayoría, no sea un mal, sino un bien. Algo que Platón defenderá con mucho mayor ahínco en el Fedón, donde se presenta el último día de Sócrates, el último día de vida de Sócrates. Acorde con el discurso final de Sócrates en la Apología, la muerte no es un mal, ya que, dice, o bien el que está muerto no es nada, no tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. En el primer caso no sería un mal, ya que la ausencia completa de conciencia excluye la posibilidad de experimentar los males. Mientras que en el segundo caso sostiene que si, llegado uno al Hades, libre ya de estos que dicen que son jueces, va a encontrar a los verdaderos jueces, los que se dice que hacen justicia allí, ¿sería acaso malo el viaje? Sí. Si esto último fuese así, Sócrates mismo estaría dispuesto a morir, pues eso le permitiría, por un lado, dialogar con todos aquellos que han muerto a causa de un juicio injusto, y por otro lado, pasar el tiempo examinando e investigando a los de allí, como ahora los de aquí, para ver quién de ellos es sabio y quién cree saberlo y no lo es. Seguiría con su misma actividad. Sea la muerte una pérdida de la conciencia o el paso a otra vida, Sócrates exhorta a los jueces que lo absolvieron a mantenerse llenos de esperanza, ya que no existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades, dice.
Así Sócrates cierra su discurso solicitándoles que reprendan a sus hijos en caso de que éstos se preocupen más por el dinero o de cualquier otra cosa antes que de la virtud.